El día de hoy, hermanos, si me acompañan, vamos a considerar versículos 11 a 24 del capítulo 11. Romanos 11, versículos 11 a 24. Dice la palabra de Dios, Romanos 11, iniciando en el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, te agradecemos que podemos estar reunidos, que podemos estar aquí en tu casa, Señor, en tu casa de oración, que podemos aprender más de ti, que podemos apartar este día, Señor, por la gracia que nos has conferido, por tu misericordia, y que podemos alabarte, que podemos estar en comunión contigo y con nuestros hermanos. Gracias por cada una de tus bondades, por cada una de tus misericordias, por cada cosa que haces por nosotros, Señor. Te pedimos que tú uses tus medios, que tú uses tu palabra para seguir salvando a tu pueblo, seguir salvando a los elegidos, Señor. Te pedimos, porque yo sé que mis palabras son pobres, que mi lengua es torpe, Señor, pero tú eres poderoso. Por favor, te pedimos, usa tu bendita palabra y salva a tu pueblo. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a poner atención, a pesar de cualquier adversidad del clima o cualquier pensamiento que tengamos, que podamos enfocarnos en el aquí y en el ahora. Te pedimos, nuestro Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, con lo que llevamos hasta ahora de Romanos, con lo que hemos aprendido de esta carta, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Ser israelita, perteneciente al pueblo con el que Dios trabajó en su momento? ¿O ser gentiles, como todos nosotros aquí y como los romanos a quienes Pablo les estaba escribiendo?
Pues muchos podrían pensar, bueno, pues tal vez ser israelitas, porque Dios hablaba con ellos personalmente. Algunos podían escuchar su voz desde el cielo, ver visiones, tener sueños, experimentar esa gran comunión con Él, ¿no? Y otros podrán decir, pues obviamente ser gentil, porque mira, tú y yo, eso es lo que somos, y de no ser por eso, no estaríamos nosotros aquí y no hubiésemos sido salvos. Entonces lo pones en una balanza y dices, ¿cuál? La respuesta correcta es ninguna de las dos, o ambas. ¿A qué me refiero con esto? Puede sonar muy confuso. Lo que Romanos nos ha enseñado, lo que Pablo nos ha querido transmitir a través de toda esta carta, es que no importa de dónde saliste, no importa lo que tienes, no importa a qué nación perteneces, no importa si tienes mucho conocimiento o poco, si llevas toda tu vida escuchando la palabra o este es el primer día que la escuchas, Dios puede salvarte, porque es una obra completamente de Él en la que nosotros no colaboramos. Vimos en la escuela dominical, ¿no? Es algo que viene solo de Dios. Un cadáver no puede decidir. Entonces, seas judío, seas del pueblo de Israel, en ese entonces, del pueblo elegido de Dios con el cual trabajó, o seas un gentil, eres igual de bendecido si Dios te ha salvado. Y vimos hace 15 días en el sermón pasado que Dios estaba tratando con este tema. Estaba diciendo, entonces, ¿los judíos qué? ¿No importan para nada? ¿No funcionó? ¿O por qué se estaban perdiendo? ¿No? Vemos que nos explica que todo tenía un propósito. Y aquí continúa ese argumento, pero se va más hacia la parte de los gentiles, hacia el otro lado, diciendo, ¿ustedes cómo toman esto? ¿No? Porque Pablo estaba diciendo, no importa su nacionalidad, no importa lo externo. Entonces los gentiles podrían decir, entonces nosotros somos mejores, porque hemos recibido también estas bendiciones y no éramos las ramas originales. Entonces Pablo viene y dice, alto ahí, vamos a ver cómo ustedes como gentiles deberían de sentirse acerca de su salvación y cómo deberían de ver a esos judíos, a ese pueblo de Israel, que si bien había sido rebelde, Dios había guardado también a su remanente. Entonces, en este sermón vamos a aprender principalmente que la salvación viene de Dios y nadie, ni judío ni gentil, debería jactarse por tenerla. En primer lugar, si me acompañan una vez más al versículo 11, vamos a ver que todo es por propósito de Dios. La salvación viene de Dios. Dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, en primer lugar, vemos que lo que estaba pasando con este pueblo de Israel, que había tropezado, no era una coincidencia, no era un accidente, no era algo que a Dios se le había escapado de las manos. No estamos ante Dios diciendo, chin, mi pueblo que yo elegí ya se me fue de las manos, ni modo, ahora voy a escoger a todos estos de todas las naciones porque ya no me... Eso no fue lo que pasó. Dios tenía el propósito perfecto. Y Dios desde un principio, desde antes de iniciar la creación, desde antes de la fundación del mundo, tenía ya decretado
¿quiénes iban a ser salvos? Esto de los gentiles no era un plan B. No estaban siendo traídos al pueblo de Dios y adoptados a su familia porque no le quedaba otra. No, tú, hermano, y yo, y todos los gentiles a lo largo de la historia estuvieron pensados y elegidos por Dios mismo desde antes de la creación. Entonces, ¿para qué caían los gentiles si ya estaba todo esto preparado? Los israelitas, perdón, si ya estaba todo esto preparado, si era por un propósito de Dios. Debemos recordar, en primer lugar, y siempre debe ser nuestro centro, que todo es para la gloria de Dios. Que todo lo que Dios hace es para su gloria. Como vimos también en capítulos pasados de Romanos, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no le debía nada al pueblo de Israel y no te debe nada hoy a ti, ni a mí, ni al pastor. No le debe nada a nadie. Entonces, parte de su propósito, parte de su decreto era esta infidelidad, esta desobediencia de parte de su pueblo elegido, de Israel, de los judíos. Eso estaba presupuestado. Dios sabía que esto iba a pasar, como sabía que el pecado iba a entrar en el mundo a través de Adán y Eva. Eso no fue una sorpresa. No fue una sorpresa que vemos el propósito y vemos los resultados de esto que ocurrió. Aquí Dios está llevando la gloria completamente, porque por la transgresión de estos judíos viene la salvación de los gentiles. Lo estamos viendo desde esa perspectiva, no como algo condicional, porque Dios no trabaja bajo condiciones. No es como ustedes tienen que caer para que estos puedan. No es así. Simplemente es parte de su propósito, parte de lo que Dios había establecido. Y es bilateral, porque ven lo que dice Pablo. Pablo está honrando su ministerio como apóstol de los gentiles. Él sabe cuál es su llamado, que es predicar precisamente a todas estas naciones. Pero dice, si esto que estoy haciendo también provoca celos a los de mi sangre, es decir, al pueblo hebreo, al pueblo judío, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Vimos en el pasaje anterior, este pueblo, el pueblo de Dios, ahora es provocado a celos con todos nosotros. ¿Y en qué sentido es provocado a celos? Recordemos que una de las cosas más duras que tenían en ese tiempo el pueblo de Dios era su jactancia y era su arrogancia. Era: nosotros estamos muy bien. Todos esos que andan por ahí, pobrecitos, pobres hijos del diablo, mírenos a nosotros que somos el pueblo de Dios, así se hace. Esa era parte de la jactancia que tenían ellos. Y precisamente por esas transgresiones, Dios dice: no nada más son ustedes. Prácticamente ellos sentían como Dios nos necesita a nosotros, su gran pueblo. No. Y Dios muestra el gran panorama, el gran evangelio a todas las naciones. Y envía a Pablo a predicar, y Pablo dice: honro mi ministerio. Y si esto que estoy haciendo provoca celos en los de mi sangre, y eso los trae de vuelta al camino, gloria a Dios. Porque en este pasaje no nos lo dice tan concretamente. Vamos a ver en 15 días acerca de la restauración de Israel más a fondo, que no necesariamente, no significa que todo Israel va a ser salvo otra vez y vamos a regresar a los templos y todo eso. Pero ya veremos a qué se refiere con la restauración. Pero desde esta perspectiva y desde este punto lo podemos ver en cuanto al remanente.
porque Dios no abandonó nunca a su pueblo, siempre guardó un remanente. Y ese remanente que tal vez estaba también ensoberbecido, en ese momento que tal vez estaba siguiendo las corrientes de la nación y sintiéndose más grandes y jactándose, tal vez cuando vio a los gentiles obedeciendo a Dios y escuchaban lo que por ahí predicaba Pablo y lo externo no tiene valor, es el corazón lo que importa. Tal vez en ese momento cobra sentido esto, porque el pueblo, porque los judíos, tal vez por primera vez experimentaron realmente la salvación en su corazón. Porque esa generación que tal vez estaba desviada, al escuchar esto, al ver los resultados, se ponían a pensar: ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros que éramos o somos, o qué está pasando? Y ahí es donde Dios hace la obra e irrumpe en los corazones y dice: wow, pertenecía a esa nación, mas no era de su pueblo. Y ahí es donde las rodillas se doblan, y ahí es donde está el remanente. Todo es para la gloria de Dios. Y aquí podemos, me gusta creer, aunque sé que no es exactamente el momento, pero para mí en Romanos lo es, donde se desunifica por completo ya, o se unifica, como lo quieran ver, al pueblo de Israel con el resto de las naciones, y ya no es Israel, ya es el pueblo de Dios, ya es lo que más adelante en Hechos veremos, la iglesia, donde puede haber personas salvas de toda nación, donde lo único que importa es el corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? Por eso inicié con que todo eso viene solamente de Dios. Haya sido un judío en esos tiempos antiguos, o seas un chilango el día de hoy, es la misma salvación para ti que para ellos. Nunca hubo una salvación diferente para el pueblo de Israel y otra diferente para nosotros. Es la misma, exactamente la misma. Todo depende de Dios, desde el más pequeño y mínimo detalle. Todo. No hay nada que tú hagas. No hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios. Él nos pide obediencia perfecta, cosa que no podemos hacer. No podemos hacerlo. Y lee de los grandes héroes de la fe, que a veces les llamamos así, ¿no? En la Biblia: David, Aarón, Abraham, todos pecadores igual que tú y yo. ¿Por qué se llamaban hijos de Dios? Porque tenían fe. ¿Y quién les dio esa fe? Dios. ¿Y quién los regeneró? ¿Quién los levantó de los muertos para poder entregarles esa fe? Dios. Era toda su obra. Toda su obra. Aun cuando el hombre se desvía, aun cuando el hombre está en contra de Dios, es todo parte de su propósito perfecto. Y no estoy diciendo que Dios cree el mal o cree el pecado, pero sí lo permite. Sí lo permite para su propósito y para su propia gloria. En resumen, nadie que es un elegido va a morir sin haber sido salvo. Puede parecer muy lógico, ¿no? Nos decía Jason en la mañana: vamos a usar un poco el cerebro. Pero sí, esto es cierto. Si tú has sido elegido, debes estar tranquilo de tu salvación.
en tiempo el Espíritu Santo la va a aplicar y tú lo sabrás. Pero puedes estar tranquilo y descansando en que no lo vas a perder. Ningún israelita que fuera verdadero hijo de Dios se perdió. Ninguno. Y aún hoy, si quieren hablar de la nación Israel, que ya no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero si quieren hablar de una nación como México, como Brasil, como Estados Unidos, aún hay remanente allá. Porque es promesa de Dios, de toda lengua y de toda nación. Debemos de estar confiados en ese Dios. Y si no le conoces, o si no lo has buscado, corre a Él. Porque algo que se ha quedado muy clavado en mi corazón con el libro de Romanos es justamente la parte de las obras. Yo he conocido personas que son moralmente mejores tal vez que yo, que tú ves sus vidas y dices, wow, son súper disciplinados, se paran a las 6 de la mañana y van por su jugo verde y después al gimnasio y van a trabajar con una sonrisa, nunca tocan el claxon del carro y están siempre felices y se les ponchó una llanta y tienen la sonrisa. Wow, mis respetos para esas personas, pero todo eso no compra la salvación. Y a diferencia de lo que otras religiones o falsas religiones enseñen, las obras no compran la salvación. No estás bien con Dios por eso. Estás bien con Dios cuando crees en lo que hizo su Hijo Cristo para perdonar tus pecados que tú mismo no podías hacer nada para lavar, para quitar. Cuando tú pones tu confianza en Cristo y solamente en Cristo, cuando te arrepientes de lo que has hecho en contra de Dios y volteas a verle, Señor, creo en ti. Él promete salvarte y Él promete llamarte su hijo y adoptarte a su familia, sin posibilidad de que te pierdas jamás. Vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, amigos, si esto llega a tu corazón, te exhorto a que corras a Dios si no lo has hecho. Ve a Él, pídele perdón y Él no te va a echar fuera. Y hermano, voy a permitirme la palabra gentil, como yo. ¿Qué hacemos nosotros con esta salvación preciosa que ya tenemos? En este momento Pablo reprende a esos gentiles o se antecede a lo que puedan pensar en cuanto a la jactancia, porque ahora podría ser al revés, ¿no? Ahora los gentiles podrían pensar, ajá, ya ves, no que muy pueblo de Dios. Eso podía ser la tendencia ahora. Míranos, nosotros nunca conocimos a Dios y nos dio la gracia y tú mira andas perdido por allá. Y Pablo los detiene otra vez. Dice, no, así no puede pensar un creyente, así no puede pensar un hijo de Dios. Si tu mente va para allá, detente. Y empieza a hablarles de las ramas. Vamos a ver que el creyente, sea de la nación de Israel o sea un gentil, no tiene nada de qué jactarse. Versículo 16, si me acompañan por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, es muy claro. No te puedes ensoberbecer ni jactar. Si las ramas que eran naturalmente del árbol, estamos hablando del pueblo de Israel, del inicio del trato de Dios con la humanidad a través de esta nación. Si esas ramas, si esos participantes de la nación, ojo, de la nación, no de la iglesia, no de la familia de Dios, esas no pueden ser cortadas. Pero de la nación, del fundamento, de lo que Dios usó como fundamento para tratar con la humanidad, si esas personas fueron cortadas, ¿por qué te jactas tú? Que tú estabas fuera. ¿Alguien aquí tiene un poco de conocimiento de botánica? Y en cuanto a todo esto de los injertos, yo en realidad no alcanzo a entender tanto o tan minuciosamente el proceso científico que lleva a esto, pero sé lo que significa. He visto, de hecho, incluso en mi casa, mi abuelita ha hecho este tipo de injertos, que es cortar básicamente una rama o un pedazo de una planta y ponerlo en otra. Y ahí es donde no entiendo exactamente cómo es el proceso científico, pero a veces hacen simbiosis y sigue creciendo, continúa su proceso de vida esta planta ahora en una que no era su original. Como sabemos, también este proceso puede fallar. A veces llevas la planta, la injertas y no agarró y muere. Esto puede pasar también para las personas. ¿Por qué? ¿Cómo fallaría nuestro injerto? Si falla lo espiritual, si falla el corazón. Porque te puedes o me puedo ver muy bonito aquí sentado en la iglesia, injertado con el pueblo de Dios. Y si mi corazón no está con Dios, ese injerto va a fallar. No va a vivir. Entonces, hermanos, no hay una sola razón para que yo me jacte de estar aquí. No hay nada que puedan pensar que pueda ensoberbecer su corazón en cuanto a su salvación. Nosotros éramos, como dice del olivo silvestre. La Biblia en otros pasajes dice que éramos de nuestro padre el diablo. Se oye bien fuerte, ¿verdad? Yo no soy hijo del diablo. Por definición, sí. La Biblia dice, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No biológicamente, pero estás en enemistad contra Dios. Eres su enemigo. Eres hijo del diablo. Y si Dios te sacó de allá y te injertó y te trajo y te hizo perteneciente a su pueblo, a su familia, al árbol natural, este fundamento, a la salvación, ¿por qué te vas a jactar? Si se te está dando todo. El pedacito de planta, hablando de las plantas reales, no se corta sola y se lleva y se pega en la otra planta, ¿verdad? Alguien lo hizo. Alguien hizo el proceso. Y acá en lo espiritual es Dios. Tú no decidiste nada. No podías. Eras completamente malo.
completamente injusto, completamente alejado de Dios. ¿Qué ibas a decidir? Cadáver. ¿Qué ibas a decidir? Nada. Dios te llevó y te injertó. ¿Jactarte? O incluso envanecerte o ensoberbecerte de ver a otros que no lo son y sentir que eres mejor que ellos. ¿Crees que así piensa un hijo de Dios? No. Lo que debería de pasar es que nos debería de doler ver esas ramas caídas, ver esas ramas cortadas, ver esas ramas que no se dieron. Nos debería de doler. Deberíamos intentar con todo nuestro corazón hacer lo que está en nuestras manos. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Porque la salvación no. ¿Qué es lo que está para ti en tus manos de hacer? Compartir. Nada más compartir. Tú no haces otra parte en la salvación. Tú predicas, tú evangelizas, y esa es tu parte, pero deberías hacerlo con tristeza, deberías de hacerlo con urgencia, deberías de hacerlo en todo tiempo. Debería de entristecerte ver esas ramas cortadas. Y deberías de meditar mucho en la bondad de Dios para contigo. Deberías de meditar también mucho en la severidad de Dios. Y eso es difícil a veces. Nos gusta mucho meditar en su bondad. Nos gusta mucho meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestros familiares que ha salvado, de dónde nos sacó, las bendiciones que tenemos en Él. Pero no nos gusta mucho pensar en esas ramas cortadas, porque son decisiones de Dios. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No es accidental. Deberíamos de pensar activamente: gracias Dios porque no fui una rama cortada, porque yo me merecía ser cortado, no me merecía ser injertado, me merecía ser cortado y morir ahí. Gracias por tu bondad, mi Señor, porque sin ti no podría hacer nada. No estaría aquí, no podría agradecerte. Y recordemos su misericordia, recordemos cuán amoroso es Dios. Como dicen los versículos 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esto tal vez a veces puede parecer no tan impactante para nosotros, porque ya no estamos viviendo ese contexto donde el pueblo de Israel todavía era la nación de Dios. Y no estábamos viendo como aquí los romanos de que Dios todavía puede salvar a esos rebeldes, porque puede volverlos a injertar, porque todo está en el corazón, no en sus obras. Aunque hayan hecho esto, aunque se hayan desviado, ok, a lo mejor no nos impacta tanto, pero creo que podemos verlo también aquí en nuestro contexto del día de hoy, con personas que se han alejado. Nosotros no somos Dios y nosotros no podemos saber si son sus hijos o no, pero lo que podemos saber es que Él es misericordioso y bondadoso y poderoso para que, si Él lo quiere, poder volverlos a injertar. Que no dejemos de orar por cada una de las personas que antes estaban en estas sillas y por una o por otra cosa se han alejado. No es nuestro deber saber
si son sus hijos o no. Pero sí, nuestro deber orar en confianza en la misericordia de nuestro Dios, que nos salvó a ti y a mí, que nos injertó a ti y a mí. ¿Y por qué no podría volver a injertar a esas personas que se han ido? Él tiene el poder. No son peores que nosotros. Son pecadores, al igual que tú y que yo. Que no cesemos de orar por cada uno de ellos, por nombre, hermanos. Sabemos quién son. Nos debería doler. Pero que confiemos en nuestro corazón, en qué gran Dios tenemos, y a qué gran Señor servimos. Y que eso nos impulse a orar, sí, a buscarles también. Porque Dios nos puede usar. Y Dios puede usar las rocas y los animales si quiere, pero decidió usarnos a nosotros. Que no seamos negligentes. Que recordemos de dónde venimos, lo que Él ha hecho por nosotros. Y que recordemos que mostramos amor a Él obedeciéndole. Y eso es lo que Dios quiere. Platicaba ayer con mi mamá. No soy mucho de contar experiencias aquí en el púlpito, pero creo que es bueno esta vez. Le decía yo no creo y estoy seguro que si Cristo estuviera aquí hoy, en este momento, viniera y nos preguntara, oigan, a ver la pregunta 47 del catecismo. Oigan, ¿saben lo que es la transubstanciación y cómo refutarlo? Son cosas importantes. Pero si Cristo estuviera aquí el día de hoy, haría lo que hizo cuando estuvo aquí. Ver por el prójimo, enseñar, predicar, compartir. Él era Dios, Él podía salvar, pero nos enseñó lo que debíamos hacer nosotros. Ver por nuestro prójimo, ver por todos aquellos que están en el mundo, que no tienen quien les comparta tal vez, que no tienen quien los ayude. Que vivamos en ese anhelo y en ese afán de querer servir a Dios, de querer hacer nuestra parte, porque tenemos parte en esta maravilla de la salvación. No en la obra, pero sí en compartir. Que lo hagamos, que discipulemos, que vayamos, que no nos cansemos, que continuemos sin cesar, hermanos, y que en el día final podamos ver a nuestro Señor frente a frente y Él pueda decirnos, bien hechos, siervos fieles. ¿Qué mayor anhelo tienes que servirle al que te dio la vida eterna? Lo demás no vale. Lo demás se va a quedar aquí. Riquezas, conocimiento, fama, se queda. Haz lo que puedas, da lo mejor para servir a tu Dios. Y gózate en quien es tu Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias por que nos muestras claramente tu perfecta obra, lo que tú hiciste, cómo nos injertaste, cómo nos adoptaste a tu familia, Señor. Permítenos compartir de esto y ayúdanos a no ser jactanciosos nunca, Señor. No somos mejores que nadie. A veces pareciera que pensamos de esa manera, pero Señor, si pensamos así, completamente alejados de la realidad. Tú nos enseñas a cada letra y cada párrafo de tu palabra que no es así, que todo es por gracia, Señor. Permítenos siempre agradecerte por esa bendita misericordia, amor y gracia que derramaste sobre nosotros, y por favor que eso nos impulse a obedecerte más y a evangelizar más,
a servirte más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.